Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy tenemos la clase de técnicas gráficas y vamos a desarrollar todo lo que es en la técnica de plumones. Para nosotros enseñar el uso de plumones a los niños tenemos que tener en cuenta algunas situaciones de coordinación motora fina. Como se les ha indicado, los niños deben empezar por materiales gruesos y como en plumones tenemos la posibilidad de tener variedad en grosor y luego vamos hacia lo delgado, ¿no? Y también distintos tipos de punta. Ustedes podrán ver esta punta también, si bien no es muy gruesa, pero es una punta media. Observen bien, por favor. Esta es un poco más redonda y esta es más en punta. Vamos también con los resaltadores. Observen, por favor. Miren. Y luego este. Pero mucho antes de eso, quería mostrarles otra modalidad que de repente ustedes la pueden adquirir. Y miren, este es más grueso. Entonces, en esa secuencia de grosor debemos trabajar con los niños. ¿Listo? Ya. Ahora, por un lado esto. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en el trabajo con los pequeñitos tenemos que tener cuidado en el uso del plumón, porque cuando nosotros no los orientamos bien, ellos hacen sus trazos y si hacemos en hoja, es probable que rompan la hoja, por lo mismo que es delgada, ¿no? En una hoja delgada el niño sigue presionando, sigue en un mismo lugar, como si estuviera haciéndolo con crayola, y tiene la tendencia a romper la hoja, entonces hay que tener cuidado. Observen bien, si trabajáramos con los niños ejercicios previos de motricidad, ¿no? Este es el primero que ya hicimos, el puntillismo, que básicamente es libre y una figura la vamos rellenando con puntos, ¿no? Que a la vez tiene su función motora y que podríamos darle una característica particular de arte. Miren este ejercicio, es una figura en la que está perforada con agujeros grandes, tiene perforaciones grandes, no son las pequeñitas clásicas. Entonces yo voy a enseñar al niño a ubicar la figura y de preferencia que sea gruesa. Entonces, si trabajo con este grosor, yo voy a presionar y voy a enseñar al niño a tapar esas perforaciones con este tipo de plumón bastante grueso, ¿sí? Miren. Lógicamente, recuerden que para el niño fijamos la hoja en el plano, ¿no? O en la superficie en la cual vamos a trabajar. Entonces, probablemente si trabajo con 5 años y quiero avanzar un poquito y les enseño formas como el óvalo, entonces luego tengo esta representación. ¿Se dan cuenta? Entonces, he logrado que el niño desarrolle su destreza motora, que ubique, que ejercite la presión de lo que es el plumón en contacto con la hoja y que además genere una figura. Ahora, si después de esto ellos creativamente pueden decorar, también es libertad de ellos y trabajamos con plumas. Si vamos a otro tipo de modelo, y ya esta vez a un poco al trabajo con siluetas, observen bien que si yo, por ejemplo, con estos troquelados, saco la figura del mono y le digo al niño, lógicamente vamos a fijarla como les indiqué, y le digo que va a repasar el borde de esta figura. Como vemos bien y hacemos el repaso, entonces el niño empieza su dibujo por el borde. Lógicamente él va a tener que ejercitar y tenemos que buscar desde el dibujo más sencillo, que pueden ser un círculo, un cuadrado, solo figuras geométricas, hasta de repente este tipo de máscaras, ¿no? Con las que él pueda trabajar. Listo, entonces ya tenemos la máscara y ese es otro ejercicio que me va a ayudar al dibujo con el niño, ¿no? Ahora, teniendo ya el dibujo, probablemente él pueda completar, copiar, crear, recrear, ¿no? Si sacamos los ojitos, de pronto yo encajo la figura y también le dibujo los ojitos, ¿no?
y ya esto le sirve de plantilla al niño para poder él crear ahí su cara del monito. Otra modalidad podría ser el repasar siluetas. Observen bien. Simplemente la silueta. Ahora, no tiene muchos cortes, muchos quiebres, ¿no? Entonces estoy repasando y simplemente el niño, lógicamente fijamos, no olviden fijar la figura, y el niño está solo repasando, ¿ven? Y probablemente si tengo otras figuras, puedo hacer ejercicios de asociación o puedo inclusive jugar a encaje, a pegar la figura que corresponde, ¿no? Todos estos son ejercicios básicos. Sin embargo, vamos a hacer una pausa ahí para ver ya la técnica en sí. Después de haber trabajado bastante tiempo con los plumones gruesos, recién podemos pasar un poco a los plumones delgados, ¿ya? Y vamos a ir bajando el grosor. Si yo tuviera este material y le digo al niño que delinee, que es también un ejercicio motriz, miren, ya tiene otro tipo de punta. Entonces el niño, además de realizar la correspondencia del color con el borde, va a empezar a ejercitar su delineado. ¿Se dan cuenta? Listo. Y así podría seguir practicando hasta llegar de repente con un plumón mucho más delgado. Bueno, vamos a hacerlo en este caso con este. Y donde requiere de más destreza motora, ¿no? Ese es otro ejercicio. Por último, ya para pintar, vamos a escoger esta vez la media, ¿ver? Y vamos a hacer el pasado de borde de la figura. ¿Qué color quieres que sea tu media? Y el niño va a repasar por el borde de la figura. Listo. Una vez que repasa por el borde, va a pintar los fragmentos, ¿no? Y cuando trabajamos con plumón delgado, tenemos que enseñarle que el movimiento no es quedarse en un solo sitio, sino avanzamos, y por eso es importante este tipo de dibujos. Miren, le facilita al niño el pintado, ¿sí? Y así sucesivamente hasta completar la figura. Inclusive estos detalles pequeñitos de aquí, esos detalles pequeñitos también le ayudan a controlar su motor. Ahora, si es que no fuera pintado y fuera delineado, esto es así, ¿no? Y así sucesivamente. Y así de cada figura, de preferencia que no tenga mucho recargo. Por ejemplo, este es muy diminuto para el niño. Esta también es de mucha dificultad. Tenemos que partir por situaciones un poco más generales. Listo. Ahí paramos. Ahora, cuando enseñamos al niño a dibujar algo, es importante que el niño tenga la imagen real. Si por ejemplo estoy haciendo medios de transporte y sabemos que a los niños les encanta jugar con los carritos y todo, yo podría hacer que el niño traiga sus juguetes para que juegue y después llevarlo a la frontera del colegio, por ejemplo, y que mire cómo son los carros, ¿no? Y luego, con esa motivación, invitarlo a dibujar. Observen aquí. Entonces el niño va a empezar a dibujar. ¿Y qué carrito has visto? ¿Cuál te ha gustado? ¿Cuál es tu favorito? A ver, dibújalo. ¿Cómo te lo imaginas? Me lo imagino así, ¿no? Entonces el niño va a dibujar. Y entonces, ¿cómo serían las llantas, no? Entonces el niño va a saber que las llantas son circulares, ¿no? Solo estamos haciendo el dibujo en sí de la figura. ¿Qué más tiene el carro? Tenía sus luces, tenía sus ventanas, ¿no? Y ayudamos al niño verbalmente con estas preguntas para que él pueda identificar un poquito más su carro, y por él le podemos sugerir. Y cuando va a arrancar el carro, ¿qué prende? Prende sus luces, prende el motor y prenden las luces, ¿no? Entonces probablemente podría ser así, ¿no? Y así podemos hacer. Ahora el niño también va a poder dibujar el camino porque el carro no está en el aire. Entonces, ¿por dónde iba? Por la pista. ¿Y cómo crees que era la pista? La pista era así, tenía unas rayas, ¿no? Y él te va a ir representando lo que él desea dibujar. Hacemos una pausa. Luego ya para la parte del coloreado, entonces le enseñamos que debe ser en un solo sentido, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, y le damos fragmentos, ¿no? Podríamos decirle que lo haga solo en este sentido. Podemos darle el modelo y luego él empieza así. Porque ¿qué pasa si el niño hace esto?
deja estos espacios en blanco. Entonces mejor hacerlo por partes. Lógicamente le enseñamos nosotros no en su dibujo ni llevándole la mano, sino en nuestro dibujo, ¿no? Si todos estamos haciendo medios de transporte, lo básico va a ser que todos van a querer hacer, la mayoría, autitos, aviones, etcétera, y en tu dibujo que tú haces, que te involucras como parte de ellos, les vas a ir enseñando el coloreado, ¿sí? Y que vaya corriendo la manito, que vaya corriendo, moviendo, igual la forma de coger el plumón, así sucesivamente, y pueden terminar de colorear el dibujo. Bueno, de esta forma los niños representan sus primeros dibujos de manera muy sencilla, ¿no? Entonces añaden algunos elementos, dense cuenta que también aquí tenemos que enseñar la forma de pintar de manera circular. Y así pueden ir creando los niños, pero parten de un tema que les motive a través del juego, este caso de los autitos, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, y recuerden el uso de los diferentes tipos de plumón. Para los detalles más pequeñitos, el plumón delgadito. Para las líneas, delgado. Para pintar, los gruesos, los intermedios. ¿Listo? Entonces, a crear